A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Qué gusto saludarlo, doctor Edgar Mancha, muy amable como siempre. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, don José. Un saludo cordial para RCR. Mil disculpas en la anterior edición. Hace meses atrás estuve en la capital de la República. No pude acercarme personalmente. Seguramente no faltará otra oportunidad, pero ¿Cómo? Igual, conectados vía virtual. No se preocupe, a veces suceden pequeños inconvenientes. Superado vamos a conversar de la situación que estamos viviendo en estos momentos. ¿Cómo analiza, sobre todo del sur andino, ¿no? Que siempre la situación tiene una óptica a veces un poco diferenciada de lo que ocurre en el resto del país? Bueno, sí, pues en este momento estamos viendo con mucha pena lo que viene pasando, sobre todo en nuestra clase política del país, con este nuevo presidente, don José Gerí, y el Congreso de la República que le dio la vacancia express a la señora Boluarte. Se reunieron más de 116 votos, si mal no recuerdo. Es decir, fue tan fácil deshacerse de la señora Boluarte y eso era sabido, era conocido, puesto que como ya se habían anticipado, ya se convocó a las elecciones, entonces según la Constitución no había la posibilidad de que la señora Boluarte podía adelantarse presentando cuestiones de confianza, puesto que la Constitución le dice ya no se puede disolver el Congreso un año antes de que culminen su mandato. Entonces, pero ella sí estaba ahí como una especie de fusible y así fue. Y entró este señor Gerí que se dice que tendría pues habría sido toda una joyita, que tiene investigaciones, que habría sido también involucrado con el tema de violación a una dama, etcétera. Entonces, como que no resulta todavía, no responde a las expectativas que tiene la población. Algunos lo consideran, ¿no?, un cambio de mocos por babas, y que también obviamente sigue siendo manejado desde este Congreso por esas mayorías que vienen detentando en este momento el poder, y que la señora Boluarte, como reitero, era simplemente un fusible más en ese espacio. Ahora, se trata de un gobierno de transición, de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución política. Ha sido una sucesión debido a la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte. ¿Qué temas desde su punto de vista deberían enfocarse para lograr o aspirar a tener un tránsito ordenado con miras a las próximas elecciones generales? Yo creo que básicamente sobre el tema de las elecciones se tendría que garantizar, y es un pedido ideal, ¿no? Lo ideal sería que sean elecciones transparentes, donde la población pueda elegir libremente entre los casi 40 candidatos que seguramente los vamos a ver ya en la próxima coyuntura electoral, y que más bien los problemas que en este momento acarrea el país, sobre todo el tema de inseguridad, la violencia, el tema de la reactivación económica, del empleo, de las oportunidades laborales. Tendría que incidir este caballero Gerí, que son, si contamos desde ahora, casi 9 meses de gobierno. En 9 meses se puede hacer bastante, don José. No podría él justificar de que solo soy un tránsito nada más para las próximas elecciones. En un mes se puede hacer bastante. Entonces, claro que se ha visto algunos gestos, ¿no? El hecho de salir con la policía, ir a asistir a estos hermanos que han sufrido esos pavorosos incendios, salir de pronto con el ejército, hacer de repente una serie de operativos en algunos penales. Eso está muy bien, pero ojalá que no pierda esa tónica, ¿no? El señor está en este momento, no goza totalmente de la aprobación de la población por los hechos que él mismo ha dejado, ¿no? A nivel de las autoridades viene siendo investigado o ha sido archivado, no fue acusado en el Congreso. Como que un poco ahí la catadura moral no lo acompaña, pero tiene la oportunidad de poder resarcir con trabajo, con dedicación, con esfuerzo, y aunado a esos problemas que tiene el país, sobre todo el tema de la inseguridad, ¿no?, que ahí tiene que trabajar bastante en lo que es el tema de inteligencia, el tema de equipamiento.
el tema del compromiso por parte de estos efectivos policiales que tienen que poner los brazos. ¿Para qué? Para poder de alguna manera disminuir estos efectos de la delincuencia, que también aquí en la región de Puno ya se siente básicamente en la ciudad de Juliaca. Entonces, por ese lado, creo, si yo estaría en su condición de este caballero Geri, es lo que se tendría que hacer. Aunado a eso, como reitero, garantizar unas elecciones que por lo menos sean limpias, decentes, transparentes y democráticas. Ahora, uno de los grandes problemas que se va a observar en las próximas elecciones es la atomización de votos, y esto debido al número de agrupaciones políticas que se presentan, pero también porque lo que estamos viendo, casi hay una segmentación de votos de determinadas regiones, ¿no? En el caso del sur andino es un voto más contestatario, que un poco está más inclinado, de acuerdo a las primeras, los primeros sondeos, las primeras encuestas, es que está orientado más a los sectores de izquierda, ¿no? No ocurre con Lima, donde los candidatos de la centro derecha son los que agrupan la mayor cantidad de votación, y otro tanto ocurre con el norte. ¿Qué es lo que puede ocurrir en ese escenario, ¿no? Porque ya estamos viendo, además, se están presentando ya candidaturas más abiertas. Rafael López Aliaga ya acaba de renunciar, va a ser candidato a la presidencia, el caso de César Acuña y así por el estilo. Bueno, lo que tendría que pasar es que estos candidatos, o por lo menos los que se perfilan con el mayor, según las encuestas, aunque también están siendo cuestionadas, quienes estarían en el bolo de los primeros 5, 6, 7 candidatos, muchos de ellos seguramente buscando también algunos votos, sea en el norte, en el centro y básicamente en el sur del país. Ahí estamos viendo realmente una polarización nuevamente, ¿no? Lamentablemente propiciada y auspiciada por este Congreso de la República, que pudo haber muy bien evitado esa cantidad de partidos políticos con la implementación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las famosas PASO, que nos hubiera ahorrado tiempo y nos hubiera ahorrado también de estar mirando tal cantidad de candidatos. Lo que yo sospecho es que al final va a poder, de repente va a beneficiar a algunos de estos supuestos, digamos, favoritos que están en estas encuestas que semanalmente también los están propalando a nivel nacional. ¿Por qué? Porque dada la cantidad de 40, por así, o 35 en el mejor de los casos, en la cantidad de candidatos, nadie de ellos va a contar con legitimidad garantizada, puesto que son en este momento enanos políticos. Estos enanos políticos van a disputar una mínima cuota de cantidad de votos para poder pasar la valla. Entonces yo sospecho que si al pasar la valla por lo menos unos 8 o hasta 10 en el mejor de los casos, y el resto yo creo que no va a tener ninguna opción. Entonces, de los cuales, de esos 8 que pasen a la valla electoral, no va a tener representatividad. Seguramente vamos a tener un Congreso nuevamente fragmentado, un Congreso dividido por varios partidos políticos, y al final me parece que va a continuar este tema de disputa interna a nivel de estos partidos políticos. Vamos a tener un presidente realmente deslegitimado, no va a tener el apoyo del mayoritario de la población. Se puede hacer reformas, pero este Congreso no lo quiso hacer porque tienen pues sus propios intereses, y ellos seguramente tienen sus propios candidatos a quienes van a apostar, y eso es lo lamentable, don José. Es decir, van a pasar a la segunda vuelta unos enanos políticos con una mínima porción de la preferencia de los votos. Ahora, otro tema que seguramente usted lo está mirando de bastante cerca allá en Puno, es la intolerancia política que se está registrando, ¿no? Lo recientemente sucedido en Juliaca, pero también estamos viendo en otros puntos del país, hay esa intolerancia, la poca permeabilidad para incluso escuchar a algunos candidatos, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que tenemos en estas circunstancias, doctor Mancha? Muy lamentable es ese aspecto, ¿no? Pese a que se enfatiza en que en este país tenemos que trabajar el tema de tolerancia, el Ministerio de Educación trabaja e implementa y socializa a los maestros de que desde el jardín, la escuela, el colegio,
se tiene que propiciar un clima de paz, un clima de tolerancia, un clima escolar favorable. Lamentablemente no hemos aprendido. Esto nos ha conllevado a esta polarización. Efectivamente, quien habla también es objeto de muchas, digamos así, diatribas, de ataques de algún sector de la población, de que no les gusta la forma como uno opina, así con objetividad, con claridad. Y eso es muy lamentable. En una democracia hay que respetar las ideas, venga de donde vengan, ¿no? Pero lamentablemente a eso nos ha llevado esta clase política desde el anterior gobierno del señor Castillo, cuando divide al país entre ricos, pobres, entre el pueblo y el no pueblo, y eso es muy lamentable. Quien opina por decir en contra del gobierno, de repente quien hace sus movilizaciones, ya ese sector recalcitrante de la derecha lo tilda de, lo trata de terruquear o lo terruquea. Pero quien habla desde la otra postura y dice el gobierno de Castillo fue una decepción, puesto que ni bien entró al poder, se puso simplemente a trabajar con estos grupos que lo acompañaron, que eran totalmente incompetentes. Ah, ya, debe ser fujimorista, derechista. Esa polarización nos está haciendo mucho daño al país, don José. Y yo creo que ya es hora de trabajar, ¿no es cierto?, ya desde una postura racional, desde una postura crítica, ¿cómo no? Pero hay que utilizar pues la inteligencia emocional. ¿Cómo es posible que alguien, porque opina diferente, vamos a tener que atacarlo? Razones tendrán también, ¿no? En algunos casos ha habido también algunos hombres de prensa, como el caso que sucedió en Juliaca, han tenido palabras realmente muy, muy nefastas. Eso también, qué duda cabe que hay que censurarla, pero la violencia no se soluciona con más violencia. Entonces yo creo que eso tiene que de alguna manera entender la población, don José. El otro tema que está relacionado, en los últimos meses teníamos un presidente desconectado casi del sur del país, fundamentalmente con Puno. ¿Ustedes esperan que en el caso de José Gerí tenga un trabajo mucho más directo, más cara a cara con la población, fundamentalmente de la Sierra Sur? Ojalá pueda ser eso, ¿no? Porque yo básicamente no apuesto por las intolerancias o por los extremismos, ni la extrema derecha ni la extrema izquierda. Si la institucionalidad del país lo ha elegido a este señor como presidente del Congreso, ahora presidente de la República, lo que se tiene que hacer es también sentar las bases. Es decir, cuál es su propuesta de desarrollo. Efectivamente, Puno necesita mucha atención. Y yo creo que uno de los factores por los cuales yo trataría de ensayar una respuesta, el por qué el descontento es uno, es que la gente no encuentra justicia por los nefastos hechos del día 9 de enero del año 2023. ¿Qué duda cabe eso? Dos, el tema de la población puneña siente que el Estado siempre lo ha tenido como el patio trasero del país, ¿no? Entonces, ahí están los altos índices de anemia, casi un 70%, desnutrición, pobreza, el tema de los servicios básicos, que no tienen necesariamente cubiertas las expectativas de la población. Entonces, ¿cómo no va a estar molesta la gente? El pueblo siente que hay una especie de olvido de la región altiplánica. Con esto, claro, yo no quiero justificar también, porque también Estado son los gobiernos regionales. No quiero justificar que en estos últimos años, básicamente la región de Puno no ha tenido la suerte de contar con buenos elementos, con buenos gobernadores regionales, todos de repente simplemente coludidos en lo que respecta a la inoperancia, a la incompetencia y en algunos casos investigados por corrupción. Eso también creo que debe ser una especie de autocrítica que tenemos que hacer. Cierto, el Estado tiene abandonado a la región de Puno, pero también eso no es óbice, también hay que reclamar pues a los incompetentes gobernadores regionales que ha tenido la región de Puno, en las cuales no han hecho obras de gran envergadura. Muy bien, don Edgar Mancha, yo le agradezco como siempre la amabilidad que tiene con Conexión Perú y RCR, Red de Comunicación Regional, comprometiéndolo a seguir conversando, porque en realidad vamos a tener una muy agitada campaña política, sin lugar a dudas, y siempre será motivo de conversación con usted. Muy amable, como siempre. Muchas gracias, don José, a usted también. Siempre es un gusto estar con RCR conectado a nivel nacional y escuchando a todas las voces, y creo que en ese aspecto en democracia
hay que saber escuchar todo tipo de postura. Como dice el dicho, las ideas se combaten con ideas, no con insultos, no con amenazas, no con intolerancias, no tampoco con el tema de la violencia. Gracias, don José. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.